iniciamos la grabación. La clase pasada nosotros habíamos dejado en la clase 5, en el Power 5, o sea, en la parte 5 de relatividad restringida, en este experimento que era el viejo experimento del interferómetro de Michelson-Morley, lo que utilizaron Michelson-Morley para medir la velocidad de la Tierra. Y recuerden que cuando hicieron la cuenta les dio que la Tierra estaba detenida. Y bueno, y hablando de óptica, bueno, ahora voy a agrandar esto. Vamos a... Hablando de óptica, claro, cuando uno hacía interferir este rayo de luz, ¿no?, que salía de la fuente, pegaba en este espejo, rebotaba en este otro espejo y iba a parar acá. Con este rayo de luz, ¿no?, cuando uno hacía eso, encontraba que si las longitudes de los brazos eran iguales, entonces el tiempo que tardaban los rayos eran distintos. Y bueno, y como tardaban tiempos distintos, había un desfasaje entre los dos rayos de luz, entre el rayo de luz y el rayo de luz perdón. Eso sí, los brazos eran iguales. Entonces, claro, eso pasaba si los brazos eran iguales o si, qué sé yo, el tiempo de viaje que tardaba la luz en hacer este camino era igual al tiempo de viaje que tardaba la luz en hacer este camino. ¿Está bien? Bueno, el asunto, porque no voy a volver a repetir lo que ya hablamos de este famoso experimento, el asunto es que no se encontraba desfasaje. Y si la Tierra se movía en el éter, debería encontrarse un desfasaje. Y para arreglar el problema, bueno, cuando nosotros hicimos la cuenta, habíamos calculado los tiempos que tardaba la luz en viajar por este camino. Se suponía que la Tierra, esto estaba en la Tierra y la Tierra se movía, por ejemplo, hacia la derecha. Entonces habíamos hecho la cuenta en su momento, eso estaba en la parte 2 de relatividad restringida, ahí habíamos hecho la cuenta, lo que tardaba la luz en ir por los diferentes caminos, y habíamos llegado a estos resultados. Véanlo, es el PowerPoint parte 2, ¿no? Ahí está. Habíamos llegado a estos resultados. Y como ven, los tiempos nos dan distinto. Acá el gamma, esto que aparece acá como gamma, es esta cantidad. Es esta cantidad. A esto se lo llama gamma. Entonces me queda 2L sobre C por gamma en uno de los casos, pero acá al otro tiempo me quedaba 2L sobre C y esto es gamma cuadrado, porque es el gamma sin la raíz cuadrada. ¿Está bien? Recuerdo que eso lo vimos. Nosotros voy a volver a refrescarlo. Eso estaba en el Power número 2, acá. Acá calculamos los tiempos, el tiempo que tarda la luz en recorrer uno de los caminos, que lo llamamos T1, que aparece acá. Bueno, acá hay un error, es 2L sobre C multiplicado por esto. O sea, el T1 es esto que está escrito acá. Y acá va un 1, entonces, ¿no?
O sea, el T1 es esto que está figura acá. Después nosotros habíamos hecho un desarrollo en Taylor porque la velocidad de la Tierra era mucho más baja que la velocidad de la luz y habíamos llegado a escribir T1 así. Pero ahora vamos a agarrar T1 en crudo, o sea, T1, como lo que es, o sea, esto. Y después habíamos calculado el otro tiempo que tardaba el rayo cuando iba por el otro camino del interferómetro. Eso lo habíamos hecho acá. Este es el PowerPoint número 2. Y habíamos llegado a esto. O sea, creo que en la hojita siguiente está recuadradito a esto. O sea que este era el tiempo T2. Bueno, y habíamos calculado el desfasaje. T2 menos T1, bueno, nos daba, haciendo la resta, nos daba esto. Pero se encontró que no había ningún desfasaje, porque el desfasaje no cambiaba. Ya lo contamos eso. Cierro este PowerPoint. Esos tiempos T1 y T2 yo los voy a transcribir a este Power, que es el actual, el 5. Y bueno, acá están los tiempos T1 y T2. Estos son los tiempos que tarda la luz, vuelvo a repetir, en recorrer este camino o este camino, en el caso en que esta longitud sea exactamente igual que esta longitud. O sea, si los brazos del interferómetro tenían exactamente la misma longitud, los tiempos eran distintos y bueno, debería haber un desfasaje. Pero no se midió ningún desfasaje. Y eso era equivalente a decir que la Tierra estaba fija, y la Tierra no está fija. Ahora sí voy antes de seguir hablando, a agrandar este Power. Estamos aquí. Bueno, la gente, el experimento de Michelson-Morley fue en 1887 y a partir de ahí la gente se empezó a preguntar qué cuerno estaba pasando, que esto no daba lo que tenía que dar, y uno de los, o dos de las personas que hicieron el primer intento en explicar esto fueron Lorentz, el de las transformaciones de Lorentz, y Fitzgerald. Y eso yo no puse la fecha, pero si mal no recuerdo fue más o menos unos 3 años después de 1887, o sea, por 1890 más o menos. Y Lorentz se dio cuenta que, claro, como bien está expresado acá, ¿no? Estos son los tiempos. Si uno con estos tiempos calcula el desfasaje, para eso tiene que multiplicar la diferencia de tiempos, o sea, hacer esto menos esto, es este delta t. La diferencia, esto es T2 menos T1, y multiplicarla por la velocidad de la luz, y eso me da la diferencia de camino óptico. Y una vez que uno tiene la diferencia de camino óptico, esto es de la materia óptica, para calcular el desfasaje uno hace 2pi sobre lambda por la diferencia de camino óptico. Si uno hace todo eso, si los brazos son iguales, me da 0, como dije antes. Pero claro, el asunto es que si uno se le ocurre, bueno, obviamente los brazos no tenían la misma longitud equivalente, porque recuerden que al moverse esto para allá, cuando hacíamos la cuenta nosotros nos parábamos en la Tierra, o sea, fuera de la Tierra, en el éter. ¿Está bien? Entonces uno esos tiempos los medía de esa manera. Entonces una manera de encontrar que la interferencia me dé 0 es, en vez de poner acá L, poner L sobre gamma.
Si yo en vez de poner acá L, pongo L sobre gamma, fíjense que el tiempo que tarda la luz en ir por este camino es el mismo tiempo que tarda la luz en ir por este camino. Y entonces me da el desfasaje cero, que es lo que uno veía. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir. El desfasaje me daba cero, no me debía dar cero. Estamos suponiendo que las longitudes de estas cosas son exactamente iguales. Uno agarra el interferómetro y lo ajusta para que las longitudes sean exactamente iguales. Supongamos que esta L es igual a esta L. No quiero entrar en detalles experimentales. Estamos bajo la hipótesis de que esta L es exactamente igual a esta L. En ese caso, los tiempos nos dan distinto, porque nosotros calculamos esos tiempos desde un sistema que es el éter. Si los tiempos nos dan distintos, estamos fritos, porque hay un desfasaje que vale esto. El desfasaje acá es este delta t es T2 menos T1. Si T2 es distinto de T1, esto no va a valer 0. Obviamente, o sea, va a haber un desfasaje. Pero no se notaba ningún desfasaje. Y entonces Lorenz Fitzgerald dijo, uy, ya, si yo en vez de poner L, este L, el que se mueve, el brazo que se mueve en la dirección de la Tierra, de avance de la Tierra, si en vez de poner L, reemplazo a este L por L sobre gamma, o sea, hago esta cuenta, en vez de poner el L ¿no? No este, el que va en la dirección de la Tierra. Pongo L sobre gamma. Bueno, a ese L que va en la dirección de la Tierra lo puedo llamar L', para distinguirlo de este. Si yo hago eso, y bueno, pongan acá, en vez de L, pongan L sobre gamma, y me va a quedar que esto es lo mismo que esto. Porque si yo acá divido por gamma, ¿no? Obtengo que T1 es T2. Entonces ellos supusieron que el resultado negativo del experimento de Lorenz Fitzgerald podría ser explicado si uno supone que uno de los brazos se contrae en la dirección del movimiento. Se contrae una pequeñísima cantidad, porque este dividir por gamma, fíjense lo que es el gamma, ¿no? Fíjense lo que es el gamma. Vamos a ver lo que es el gamma. Si la velocidad con la que se mueve, en este caso la Tierra, es mucho más chiquita que la de la luz, ¿no? Esta cuenta me da un número muy chiquito, elevado al cuadrado me da más chico todavía. O sea que esto prácticamente me da 0. Así que el gamma me queda 1 sobre la raíz de 1, que es 1. O sea que el gamma es un número muy parecido a 1. Entonces el L, si supongamos que esto sea 10 centímetros, cuando está aquí, está la Tierra, si la Tierra se empieza a mover, y esto va a ser 10 centímetros dividido 1,0000000000001, por decir algo, y bueno, más o menos 10 centímetros, no se nota el acortamiento. Pero, ¿qué pasaría si la velocidad del planeta fuese, por ejemplo, la de la luz? Y ahí me quedaría 1 menos 1, 0, 1 sobre 0, infinito. El gamma me queda infinito. Y L sobre infinito me da 0. O sea que si la Tierra se moviese a una velocidad, a la velocidad de la luz, esta longitud se acortaría a 0.
Bueno, si se mueve a una velocidad cercana, se notaría el acortamiento de esta longitud. Pero no esperemos en el planeta Tierra, en la universidad, hacer un experimento donde uno pueda medir este acortamiento, que se note este acortamiento, porque tendría que agarrar el aparato y tirarlo a una velocidad enorme para que esto realmente se acorte, digamos. Bueno, así lo explicó Lorenz Fitzgerald y eso se llamó la contracción de Lorenz Fitzgerald. Esta explicación fue antes de los postulados de Einstein, obviamente, ¿no? Fue una posible explicación al resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. Todavía acá la relatividad no existía, eso es lo que estoy diciendo. Cuando le preguntaron a Lorenz Fitzgerald y de dónde sale eso, ¿por qué una longitud se acorta en la dirección del movimiento? Supongamos que esto sea, acá no haya los espejos, acá hay una regla que viaja para allá, para la derecha. ¿Por qué se acortaría? Bueno, ellos dieron un argumento medio raro diciendo, bueno, la regla, todo está compuesto, el aire, el espacio entre estos dos puntos, en ese espacio hay átomos. No se sabía todavía mucho de los átomos, pero ellos decían que, bueno, si los átomos estaban sujetos a fuerzas electrostáticas, como parecía ser, bueno, los campos electrostáticos se deforman cuando viajan en alguna dirección. Y bueno, esa deformación, el campo electrostático de alguna forma, de todos los átomos que componen este espaciado, de alguna manera, como esto avanzaba, es como que se achicaba. Bueno, explicación que no convenció mucho a nadie, porque además no se sabía en ese momento cómo eran los átomos. Estamos en 1887. El primer más o menos análisis más o menos convincente de cómo era un átomo lo hizo Rutherford en 1911. Y después hubo que esperar al nacimiento de la mecánica cuántica, porque hubo un modelo anterior, que fue el modelo Thomson, que no iba ni para atrás ni para adelante para explicar lo que se estaba observando. Pero en ese modelo Thomson, bueno, los átomos eran esferas positivas y adentro de esas esferas positivas, uniformemente cargadas, había como electrones a modo de pasas de uva en un budín, cargadas negativamente, etcétera. Pero con eso no explicaban algunos fenómenos que nosotros vamos a ver cuando veamos modelos atómicos. Entonces la explicación que da Lorenz Fitzgerald no convence. Pero bueno, poniendo ese resultado, cada vez que algo se mueve en la dirección del movimiento, uno en vez de poner la longitud que tiene, pone L sobre gamma, donde gamma es esta cuenta. Haciendo eso, bueno, corrige el problema que aparecen en estos interferómetros. Bien, pero nosotros ya vimos que en realidad lo que está pasando es que las cosas, las coordenadas no se transforman como la pensaba Galileo o Newton, sino que se transforman como las dedujo Einstein, suponiendo sus postulados, fundamentalmente de que la luz era la misma
en todos los sistemas de referencias inerciales. Nosotros hemos llegado a una de las transformaciones de Lorentz, que es esta. Si uno le saca el gamma o pone gamma igual a 1, le queda la transformación que ustedes usaron siempre en mecánica. X' es igual a X menos la velocidad por el tiempo, ¿no? Vieja transformación de la mecánica. Pero cuando las velocidades son altas, esa transformación que anda muy bien para velocidades bajas, a velocidades altas empieza a fallar, y la transformación que aparentemente funciona es esta que está acá, que es la de Galileo, que es la que está dentro del paréntesis, pero corregida con este factor, que es muy parecido a 1 para velocidades bajitas, pero muy distinto de 1, tendiendo al infinito si la velocidad tiende a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que son válidas las transformaciones de Lorentz, nosotros vamos a explicar la contracción de Lorentz-Fitzgerald. O sea, utilizando ahora como válidas las transformaciones de Lorentz, y vamos a ver que no vamos a tener que suponer más nada que eso. Es decir, que las cosas de alguna manera se contraen en el sentido del movimiento, sí, pero que esa contracción es una cosa relativa y que no sale de ninguna cosa de que los campos eléctricos se deforman ni nada de eso, sino que salen de las transformaciones de Lorentz. Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos acá una regla, como se ve acá, en este sistema de referencia, que es el sistema de referencia que se mueve, que está en rojo, y al sistema de referencia móvil lo estoy llamando siempre S', lo voy a llamar S', y ustedes pueden pensar que esto es un vagón, el vagón de un tren, y que el sistema en color negro es la plataforma del tren. El tren está detenido. Al principio de todo, este sistema S' coincide con el sistema S, o sea, esta cosa roja está acá, si quieren. Lo que está acá dibujado es una regla, que el cero de la regla lo corrí un poquitito para que se vea, bueno, lo puse en A, el cero de la regla, y tiene una longitud L'. Entonces el observador que está en el sistema primado, de repente arranca, ¿no? Arranca el tren, se está moviendo y se empieza a mover a velocidad constante, Bs'. Y la regla está dentro del vagón, quieta respecto del vagón, quieta respecto del vagón. Y acá hay un observador adentro del vagón, un pasajero, que dice, ¿cuánto mide la regla? Bueno, la regla mide desde 0 a L', la cuenta la hago L' menos 0, ¿no? Si esto es 0 centímetros, acá son 10 centímetros, son 10 menos 0, 10 centímetros. Más que obvio, ¿no? Cualquier cosa, si no me avisan, si no me entienden, me avisan, por favor. ¿Está bien? O sea, para un observador de L', mide la longitud como miden ustedes en la vida real. Restan esto menos esto, y esa es la longitud de lo que sea. ¿Qué hace un observador de la plataforma de tren? Bueno, hace lo mismo. Cuando él ve pasar L', este flanco por B, y ve pasar este por A, bueno, va a ser B menos A. O sea, para el tipo que está en la plataforma, la longitud de la regla es obviamente B menos A. Y para la persona que está arriba del tren es L' menos 0', o sea, L'.
Yo lo puse como coincidiendo este con este y este con este, pero no va a ser así. Si nosotros nos atamos a la cruda realidad, y esto va en contra de la intuición, nosotros tendríamos que ver, tendríamos que empezar a razonar de la siguiente forma. L' es un punto de este espacio S' que se mueve, y en ese punto espacial también tiene asociado un momento, ¿no? Supongamos que uno hace la medición de la regla a las 12 del mediodía. O sea, yo resto L' a las 12 del mediodía menos este punto a las 12 del mediodía. O sea, cada punto del sistema S' tiene, dos coordenadas. La coordenada espacial, L', y el tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a pasar este punto, o sea, cuando digo punto digo dos cosas, coordenada espacial y tiempo, lo voy a pasar al otro sistema, al sistema S. L' pasado a S es B. Y también voy a pasar el 0' al sistema S, que lo llamo A. Dije que, en el sistema S', el observador hace la medición a las 12 del mediodía. Supongamos que ese momento es el momento T0. Entonces, dije algo mal. El T0 es el momento en el que hace la medición el observador de S. Por eso acá puse T0. Las cosas que son de S van sin primar. Y lo que va primado es lo que es de S'. ¿Está bien? Entonces, si uno mira esta fórmula, tienen que empezar a poner, supongamos que queremos ver cómo se escribe L'. Entonces, este X' va a ser L'. ¿Quién es el? ¿De dónde viene L'? Viene de B, o está ligado con B. En el sistema S, L' es lo que el observador de S ve como la posición B. Entonces acá voy a poner B, que es lo que puse acá. Después, siguiendo con la fórmula, viene la velocidad del vagón. Se llama B de S', del vagón. Y lo que voy a poner acá es el tiempo, como dice acá, al que yo hice la medición. Yo hago esta resta a las 12 del mediodía. No es que, por ejemplo, tomo la posición B a las 12, dejo pasar una hora y después tomo la posición A. No, porque si hago eso, ya la regla se corrió. Voy a medir cualquier verdura. Yo que tengo que tomar la posición B y la posición A, estoy en el sistema S, a la misma hora, o sea, en T0. Este tiempo que está sin primar es el tiempo del sistema S. Todo lo que está acá dentro del sistema S. Salvo esto que es la velocidad del sistema S', pero también es la velocidad medida desde el sistema S. O sea, la velocidad del tren medida desde abajo. Nada más que eso. Este es el gamma. Entonces, yo transformé así, encontré el L en función de B y del tiempo, y del gamma y de la velocidad del vagón. Y hago lo mismo con el 0. Al 0 tiene asociado la posición A.
Es decir, cuando pasa el cero de la regla, para el tipo que está en la plataforma, el cero pasó por A. El 0' pasó por A cuando el L' para él pasó por B, o sea, al mismo momento, ¿no? A las 12 del mediodía. Bueno. Y de pago lo mismo, digo, bueno, ahora este es el 0', porque así lo llamé yo, ¿no? La posición en ese prima de este punto. Podría haber puesto cualquier cosa, ¿no? 4, qué sé yo, o llamarlo Pepito, no sé. Su correspondiente posición en el sistema S es A. Bueno, por eso acá va. Después, como antes, va la velocidad del vagón y las 12 del mediodía, que cuando se midieron, cuando se hizo esta resta de B menos A. Y todo por gamma. Entonces, si yo agarro y hago L' menos 0, es lo que hago en la siguiente hojita, cuando yo resto L' menos 0, y esto es L', esta es la longitud de la regla para el observador del vagón, que está dentro del vagón. Está bien, longitud de la regla, pero para el pibe que viaja en el vagón. Pero claro, habíamos dicho que L' es todo esto y 0' es todo esto. Así que cuando hago esta resta, si ustedes hacen esta resta, les queda esto. Pero B menos A es la longitud de la regla que ve el tipo que está en la plataforma de la estación. Ah, pero entonces no me da lo mismo. Adentro alguien mide 10 centímetros y abajo alguien mide otra cosa, porque esa otra cosa multiplicado por gamma me tiene que dar 10 centímetros. O, dicho de otra forma, si yo despejo L, que es lo que mide la persona que está en la plataforma, me queda que son los 10 centímetros que mide el pibe que está dentro del vagón, dividido un número más grande que 1. Bueno, si supongamos que gamma sea 2. Y el chico que está arriba del vagón, para él la regla mide 10 centímetros. 10 sobre 2, 5. Para el que está abajo en la plataforma dice, no, pibe, la regla mide 5 centímetros. Para mí se contrajo. Para el que está arriba dice, no, para mí mide 10. Ahora, si el chico que está arriba le tira la regla al de la plataforma, él va a ver, va a ser al revés el asunto. El que está arriba va a ver que la que se comprime es la regla del que está en la plataforma. Entonces esto explica la contracción de Lorenz-Fitzgerald, que es la que había propuesto Lorenz y Fitzgerald para arreglar el problema del resultado negativo en el experimento Michelson-Morley. ¿Está bien? Entonces acá no hay nada que suponer, ni que los átomos, ni que... No, acá hay una contracción del espacio real, haya ahí o no una regla. Vamos atrás. Si yo acá pongo una regla o no, supongamos que saco la regla. Para el que está abajo, este punto se acerca a este, cuando esto se mueve para allá. Pero lo mismo diría el que está acá arriba de lo que pasa acá abajo, ¿no? Bueno, entonces fíjense que con las transformaciones de Lorenz pudimos explicar perfectamente la famosa contracción de Lorenz-Fitzgerald que arreglaba el problema del interferómetro de Michelson-Morley. O sea, no es que la Tierra estaba quieta, que había una contracción en la longitud. Bueno, no es que hay una contracción en la longitud por problemas de cómo es la materia.
hay una contracción en la longitud, o sea, en el espacio. Así esté la regla o no haya nada ahí. Así estén los espejos del Profe, una internet. pregunta. Sí, Si la regla estuviera abajo en la plataforma y el observador estuviera arriba del vagón, ¿no se vería una expansión en vez de una contracción? no, se vería una contracción, pero supongamos que la regla está acá y este va para allá. Este vería que este flanco de la regla se acerca a este. Eso es lo que pasaría. Porque tu regla, para el que está acá arriba, la regla se mueve para allá. Para allá, ¿no? Para el que está acá arriba, si ahora vos bajaste la regla a la plataforma del tren, vos avanzás con el tren para allá, ves que la regla se mueve para allá. Y se vuelve a observar la contracción de Lorenz-Fishera, que dice que toda cosa se acorta en la dirección del movimiento. O sea, entonces se mueve para allá, quiere decir que el 0' se acerca al L' y se vuelve a cortar. No habría ninguna diferencia. Pensá que vos si estás arriba del vagón es como una regla que se mueve, o para allá, pero se mueve. Cuando algo se mueve se acorta en la dirección de movimiento. Se mueve para allá, quiere decir que el E' se acerca al 0'. Si se mueve para allá, quiere decir que el 0' se acerca al L'. Pero la historieta es la misma. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, avanzamos con el segundo de esta noche. Y cortamos después, obviamente. Bueno, ¿cómo sigue esto? Y esto sigue por acá. Vamos a poner F5. Bueno, lo que también cambia, es lo que se conoce como ley de adición de velocidades. ¿Por qué? Bueno, nosotros en principio, ustedes de la mecánica común, de la introducción a la física o la física 1 o la mecánica, saben que, bueno, en este caso donde tenemos y dos dimensiones y x, si hubiese una tercera dimensión también estaría z, pero bueno, acá no importa. Pensemos que tenemos dos dimensiones. Ustedes saben que valen estas transformaciones que son las de Galileo. Vuelvo a repetir esto. Y es muy fácil verlas porque esta distancia, o sea, x, que es la coordenada de este punto P, es de 0 a 0', o sea, es esta distancia más x'. O sea, es x', pero claro, esta distancia es velocidad por tiempo. Nosotros estamos suponiendo siempre, lo vuelvo a repetir por si acaso, que al principio ese' coincide con ese, y bueno, y después en tiempo cero, bueno, arranca y chao. Y ese se queda acá, nosotros estamos en ese, es el sistema laboratorio, si lo quieren llamar así, y ese' es el vagón de tren. Entonces no cabe duda, o por lo menos mientras estuvimos en las primeras físicas, no cabía duda de esto porque lo estoy viendo. Si el origen del sistema S' se mueve con velocidad constante,
recuerden que en todo esto que estamos diciendo, el sistema S' se mueve con velocidad constante. Y si se mueve aceleradamente, si se mueve aceleradamente, la cosa cambia. O sea, siguen variando las transformaciones de Lorentz, pero se complica la relatividad especial. Pero la relatividad especial también trata de cosas que se mueven con aceleración. Ojo con eso, porque hay mucha gente que piensa que solamente trata con sistemas inerciales. Se mueven cosas con velocidad constante. No. Pero ahí, si uno se le ocurre analizar eso, es otra materia más. Aparece el concepto de sistemas comóviles y todas esas cosas, pero no vamos a entrar en eso ni por casualidad. Entonces yo digo, bueno, si S' se mueve con velocidad constante, O' también lo hace porque es parte del sistema. Y bueno, y sabemos que la distancia que recorre O' cuando estaba para pasar de acá a acá, si se mueve con velocidad constante, distancia es velocidad por tiempo. En I no se mueve S' porque no da saltos, porque nosotros estamos pidiendo que no pase eso para no complicar las cuentas, podría hacerlo. Y en Z tampoco se mueve ni la dibujamos Z acá, para no complicar la cuenta, bueno, no tiene sentido. Entonces para nosotros las transformaciones de Galileo son estas, nada pasa en I es I', Z es Z', pero sí hay una transformación, no es lo mismo X' que X, y acá se ve clarito, X' es mucho más cortito que X, ¿no? Bueno. Entonces, si uno deriva para ver qué pasa con la velocidad, recuerden que X es la coordenada de este punto, ¿no? Si yo quiero calcular la componente X de la velocidad, tengo que derivar su coordenada X respecto del tiempo. Entonces, si yo derivo derivo X respecto del tiempo, me da de X a dt es la velocidad de la coordenada X, o sea, es esto. O sea, la componente X de la velocidad del punto P. Pero si yo derivo acá respecto del tiempo, bueno, tengo que derivar el miembro de la derecha también respecto del tiempo. Así que derivo X' respecto del tiempo, y eso se define como la velocidad, componente X, que mide la persona que viaja en el vagón. Porque la que viaja en el vagón dice, bueno, la velocidad de P, la velocidad en X, ¿no? De P, es de X', que es mi X, lo que para mí vale X, derivado respecto del tiempo. Y acá también, bueno, tengo que derivar respecto al tiempo, pero esto es constante. Cuando derivo respecto del tiempo, dt a dt es igual a 1. Porque en las transformaciones de Galileo, ni que decirlo, si en S' pasa un minuto, en S también. Que es lo que todos experimentamos en la vida cotidiana, ¿no? Si estoy arriba del tren y para mí pasaron 5 minutos, para el guarda que está... Para el jefe de la estación que está abajo, también pasan 5 minutos. No sabemos que para la relatividad, para las velocidades altas, eso no es cierto. Para el que está arriba del tren pasaron 5 minutos y para el que está en la plataforma pueden haber pasado 40 años. Depende de la velocidad. Pero en todavía acá no. Entonces, si uno deriva, encuentra esta transformación de las velocidades. La velocidad en Y vista por el observador de S es la misma que la que ve el que está vista por el observador S', es la misma que la que ve el que está en S. Lo mismo Z, ¿no? Pero no es así para la velocidad componente X.
La velocidad componente X que ve el de la plataforma es la de la velocidad que tiene el punto respecto del chico que viaja arriba del tren más la velocidad del tren, que es lo que ustedes ya suponen y saben, ¿no? Si el tren, vuelvo a repetir este ejemplo tonto, pero si el tren viaja a 100 km por hora para allá y un pibe corra 10 km arriba del tren, para el mismo lado, el que está abajo ve que el pibe va a 110. Si el pibe se le ocurre correr a 10 km para el otro lado, el que está abajo ve que el pibe va a 90. O sea, es esto que yo dibujé acá. La velocidad para el observador de abajo es una suma, claro, vectorial, porque puede ser suma o resta, como recién dijimos en el ejemplo, puede ser que de 110 o 90. Es una suma vectorial esta velocidad de la velocidad que tiene el punto P, el móvil, lo que sea, respecto del chico que va arriba del tren, o sea, B' del punto P, más la velocidad del tren. Entonces, esta es la ley de adición de velocidades que se desprende de las transformaciones de Galileo. Pero ahora ya nosotros sabemos que la vida no es tan fácil y que cuando las cosas viajan a velocidades muy altas, las transformaciones de Galileo no son correctas. Las que son correctas son las de Lorentz. La pregunta es, ¿se mantendrá esto? O sea, que Bx sea Bx' más la velocidad del tren. Y uno puede ya imaginar que no. ¿Por qué? Supongamos que la velocidad del tren sea, no sé, la velocidad de la luz. Y la velocidad del punto P sea la velocidad de la luz para el observador del tren. O sea, S' es un tren que viaja a la velocidad de la luz y este punto puede corresponder al frente de un rayo de luz que alguien prendió una linterna acá adentro y ese frente avanza a velocidad que es igual a la de la luz. O sea que esto vale 300.000 km por segundo y esto vale 300.000 km por segundo. En la misma dirección. Entonces la persona que está abajo debería medir 600.000. Y todavía hoy día no hay un experimento donde yo mida una velocidad de la luz diferente al número 300.000 km por segundo. No existe. ¿Por qué? No sé. La naturaleza lo quiso así, no sé. Esto no es matemática, ¿no? Nosotros estamos interpretando lo que hace la naturaleza. Bueno, vamos a ver entonces cómo son, bueno, la verdadera ley de adición de velocidades. O bueno, esta anda bárbaro para velocidades bajas. Ya sabemos a qué llamamos velocidad baja, ¿no? Si acá ponemos la velocidad de un cohete que va a 40.000 km por hora, es una velocidad baja. Cuando decimos velocidades bajas, decimos bajas respecto de la velocidad de la luz. Bueno, si uno anda con las cosas de la mecánica normal, ningún ingeniero que va a construir el tren bala va a utilizar otra cosa que no sean las transformaciones de Galileo o la ley de adición de velocidad común y corriente. No se le va a ocurrir utilizar las transformaciones de Lorentz, ¿no? Pero nosotros sí, vamos a ver qué pasa si usamos las transformaciones de Lorentz. Yo cuento lo que está escrito acá. Ustedes igual esto lo van a tener en la grabación, lo van a poder volver a ver. Yo quisiera relacionar la velocidad en X, digo siempre, ¿no?
Empecemos por X. Que ve el observador de la plataforma que está parado en la plataforma del tren. Para él, el punto P se mueve con velocidad de X a dt. Con la velocidad que ve del punto P el pibe que está arriba del tren, que para el pibe que está arriba del tren es dx' a dt'. Ya sabemos que t y t', y bueno, lo lamento, no corren de la misma forma. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, yo hice lo siguiente. No hay una única manera de hacer esto. Yo hice esta. Calculé la diferencial. Diferencial de x es, bueno, diferencial de x'. Esto es fijo, es constante. Y la otra variable es t', bueno, entonces será diferencial de t'. Estoy diferenciando, ¿no? En vez de derivando, es lo mismo, ¿no? Entonces diferencio del miembro izquierdo, diferencio lo del miembro derecho. Gamma no diferencia un pito, porque gamma es una constante, porque fíjense que está formado por constante, el 1 constante, el 1 constante. El tren se mueve a velocidad constante para nosotros, sí, y C es recontra constante, sí. Entonces lo único que diferencio son las variables x', x y t'. Lo mismo hago con t. Esto es cómo se transforma. Esta es la transformación de Lorentz de las posiciones y esta es la transformación de Lorentz del tiempo, que eso ya lo vimos cuando vimos las transformaciones de Lorentz. Entonces diferencio acá, hago dt igual a dt', ¿no? Lo que está acá, dt igual a dt'. Acá la única variable es x', la velocidad del tren es fija, la velocidad de la luz es recontra fija, gamma es recontra fijo. Entonces, pienso a la derivada como una división. Bueno, un matemático por ahí, al escuchar eso vomita, pero no importa, uno lo puede justificar a la larga. Entonces, hacer de x a dt es dividir lo que obtuve acá arriba, esto, dividido lo que obtuve acá abajo. Y como en los dos lugares aparecía gamma, gamma se canceló con gamma y desapareció gamma. Y después lo que hice es, bueno, derivar por dt', porque al hacer eso va a aparecer la velocidad que mide el pibe que está arriba del tren. Esto es b'. Cuando divide acá por dt', bueno, se me va a ir lo mismo acá abajo y por eso aparece un 1. Y acá va a volver a aparecer la velocidad componente x, ¿no? Por supuesto, del punto P para el pibe que viaja arriba del tren. Supongamos que el punto P es, no sé, una mosca que va caminando por ahí. Entonces ya está, tengo la velocidad en x de la mosca para la persona que está en la plataforma, no es la velocidad de la mosca para el que está arriba del tren más la velocidad del tren. No es eso. Es eso dividido esto. Como bien se ve acá, lo que salió de la cuenta, ¿no? Yo no inventé nada. Ahora fíjense una cosita, ¿no? Claro, si uno está con velocidades bajas, esto, la velocidad del tren frente a la de la luz y encima al cuadrado, no existe. Entonces esto se hace cero. Y bueno, salvo que la mosca viaja a la velocidad de la luz, 0 por toda la cantidad es 0. Entonces,
me queda que Bx es la suma de las velocidades, como era en el caso de las transformaciones de Galileo, porque abajo me quedaría un 1. Algo parecido voy a hacer para encontrar la velocidad en i. Y alguien podría decir, pero momento, vuelvo a la hojita anterior. Momento, ¿cómo la velocidad en i? I es i'. Entonces, si derivo acá, es lo mismo que derivo acá, debería ser la misma. Y no, porque acá cuando derives vas a derivar respecto del tiempo que vas a medir desde S, y acá vas a derivar respecto del tiempo desde S', y no son iguales esos tiempos. Entonces sonaste. Hay una velocidad en i', o sea, el observador, que por más de que el que está arriba, vamos acá para que se vea, el observador que está abajo va a medir otra velocidad en i' respecto del que está arriba, por más de que el que está arriba vea la misma coordenada i que el que está abajo. El procedimiento es el mismo, ¿no? Yo sé que i es igual a i'. Esto es válido. Pero acá diferencio. Bárbaro. Diferencias acá, diferencias acá. Ahora tenés que calcular la derivada. La derivada es hacer la diferencial dividido la diferencial del tiempo. Acá sonaste. Porque acá de i lo vas a dividir por el dt. Este es el tiempo que medís desde abajo. Pero acá el di', claro, el dt es todo esto. Es lo que está acá, ¿no? Fíjense, dt es todo esto. Eso sale, obviamente, como todo, de la transformación de Lorentz de los tiempos. El tiempo se transforma así, transformación de Lorentz, uno hace el diferencial, entonces el diferencial se transforma así, y bueno, y en vez de poner dt, pongo lo que vale dt en términos de dt', etcétera, etcétera. Profe, sí. Pregunta. Entonces, de vuelta, contraintuitivamente, por más de que la velocidad sea únicamente en una de las componentes, las velocidades se modifican en todas. Sí, vos fíjate, sin embargo, que sí, que bueno, salvo si la velocidad en i' es 0, en ese caso la velocidad en i también es 0. O sea, claro, que es lo que está pasando, lo que estaba pasando en el ejemplo de que la partícula se mueva con la misma dirección, ¿no? También. Si la partícula se moviese solamente en la dirección X, no tiene componente en i', la velocidad que mide la persona del tren, el chico, en i' es 0, y es la misma que la que mide la persona que está en la plataforma, es 0 también. Pero eso sale de acá, ¿no? Eso sale de acá. Porque la velocidad en i', si esto vale 0, 0 dividido toda la cantidad es 0. Pero después en cualquier otra cosa, o sea, si la velocidad en i' vale cualquier otra cosa, es distinta a la velocidad que mide el de abajo. Es una porquería esto, pero bueno, así. Es asombroso en realidad, ¿no? Quise decir una porquería en el sentido que es complicado. Bueno, para calcular esa velocidad hice... ¿Qué hice? Bueno, agarré y acá dividí por dt', dividí arriba y dividí todo lo que está abajo por dt'. Entonces, dt' sobre dt' es 1, que es lo que está acá. dx' dividido dt' es la velocidad en x. Fíjense que inclusive la velocidad que tiene la mosca en i, que ve el tipo que está abajo, depende de la velocidad que tiene la mosca en i para el pibe que está arriba,
Pero también depende de la velocidad que tiene la mosca en X para el chico que está arriba. O sea, la cosa es bastante complicada, cómo se transforman las velocidades. Y estamos en un caso particular, porque estamos suponiendo, vuelvo a la hojita anterior, que S' solo se mueve en X. Si S' le damos libertad de movimiento que se mueva sin diagonal, bueno, imagínense que todo se complica mucho más, ¿no? Nosotros no vamos a deducir eso que ya se deduce con otras herramientas matemáticas, porque es agregar complejidad matemática al divino botón. Esto es una introducción a la materia. Bueno, y lo mismo Z, ¿no? Z, análogamente, uno puede sacar cómo se transforma Z. Que fíjense que la velocidad Z que mide el jefe de la estación es la velocidad Z que mide el pibe que tiene la mosca, pero también depende de la velocidad X de la mosca y también de la velocidad del tren, obviamente. Entonces las transformaciones, la ley de adición de velocidades no son las viejas y buenas que habíamos encontrado antes, sino que son estas. Así se transforma Bx, así se transforma Bi y así se transforma Bz. Como antes, por ejemplo, Bz, si uno mira Bz, si la velocidad esta, la del tren, es mucho más chiquitita que la de la luz y la de la mosca también, bueno, todo esto se hace 0 y se terminó el problema. Me quedó un 1 acá abajo. Acá yo no me mandé ninguna macana, ¿no? No. Bueno, recuerden que si la velocidad es chiquitita, esto vale 1 también, ¿no? Entonces uno, en ese caso, para velocidades que, no sé, si el tren viaja a la velocidad que viajó el Apolo 11, 45.000 kilómetros por hora, velocidad muy baja, respecto a la luz no existe, bueno, gamma es 1, todo esto vale 0. Entonces Bz es Bz', que era la transformación de Galileo. Bueno, de ahí, una vez que uno tiene las transformaciones, o sea, las reglas que, vuelvo a la hojita anterior, conociendo las cosas de X', o sea, del vagón, conociendo lo que se ve desde el vagón, Bx', ¿no? Uno puede encontrar lo que se ve desde abajo, ¿no? Conociendo Bi' y Bx', puedo encontrar lo que se ve desde abajo, lo mismo acá, conociendo Bz' y Bx', puedo encontrar Bz. Yo podría encontrar las transformaciones inversas parándome en el tren y bueno, y mirando, ahora yo en el tren estoy quieto y lo que se mueve es la plataforma para el otro lado, y bueno, y si uno hace el razonamiento que hizo antes, llega a estas transformaciones. O sea, estas transformaciones me permiten obtener, conociendo la velocidad desde abajo, esta es la velocidad desde abajo, del tren que tiene desde abajo. Puedo conocer, igual que esta, ¿no? Porque es la misma. Puedo conocer la velocidad que tiene la mosca desde arriba, ¿no? En Y, en X, en Y y en Z. Fíjense que las leyes de transformación de velocidades no son sencillas. No son sencillas. Sin embargo, fueron de alguna forma corroboradas cuando de alguna partícula, si tenemos tiempo en algún momento lo veremos, cuando de alguna partícula que viajó a muy alta velocidad salió otra partícula que viajaba a velocidad muy alta también.
Entonces ahí es como decir, bueno, que de un tren, que es una de las partículas que viaja casi a la velocidad de la luz, arriba de ese tren se movió una mosca, que es la otra partícula que también viajaba casi a la velocidad de la luz. Bueno, entonces estas son las nuevas leyes de adición de velocidades. Las dos anteriores o sus inversas. Bueno, vamos a ver que con esto podemos explicar algunas cosas que no nos daban en el experimento de Fizeau, donde la luz viajaba dentro de un tubo. Repito muy rápidamente este experimento. Este experimento lo había hecho Fizeau para ver si la luz era arrastrada por los medios transparentes, ¿no?, por donde viajaba, o sea, por un pedazo de vidrio, bueno, o por el agua. Entonces él lo que hizo, bueno, era mandar un agua que corría a una determinada velocidad por este tubo. Entonces por acá, por este tubo entraba luz y por este otro tubo también, porque acá habían espejos, la luz que podía ser del sol o de lo que sea, de la fuente que sea, atravesaba este espejo. Pero ¿cómo? Propio, los espejos no se atraviesan. Estos espejos se llaman semitransparentes y sí se atraviesan. Una parte pasa, la otra parte se refleja. Uno va a una tienda óptica y le pide un espejo semitransparente de 50% para luz verde. Quiere decir que deja pasar el 50% de luz verde y el 50% lo refleja. No digo que esto lo van a conseguir en la verdulería, pero o en la casa donde van a comprar los lentes para ver, pero obviamente esto existe. Entonces parte de la luz pasaba por este tubo y fíjense que al pasar por este tubo el agua iba para el otro lado. Entonces es como que la luz la que pasaba por este tubo iba más lento si el agua la arrastraba. Bueno, porque el agua la arrastraba, no la dejaba avanzar, ¿no? Como un tipo que corre y hay una corriente de aire que tenés que luchar para avanzar. Entonces saliste por acá, salió la luz por acá y después sigue saliendo, ¿no? Mientras que por este tubo, la luz que venía así, era arrastrada por la corriente, pero a favor. Es como cuando vas corriendo y tenés el viento de atrás, un día muy lluvioso que te mojás lindo, pero si tenés viento de atrás te hace avanzar un poco más rápido. Entonces, claro, la luz que viajó por acá viajó a más velocidad, a la velocidad que tiene la luz en el agua más algún arrastre que le daba el agua, y la que viajó por acá viajó más lento. Bueno, el asunto es que de acá, claro, como viajó más rápido, salieron más ondas que de acá. Entonces, claro, si hubiera viajado a la misma velocidad de acá cuando salía esta ondita positiva, acá también hubiera salido positivo, y después negativo y hubiera sido negativo, y cuando uno mezclaba esta con esta, como estaban en fase, cuando esta crece, y de acá salía interferencia constructiva, o sea, uno veía luz. Pero lo que pasaba es que cuando el agua estaba quietita, por ejemplo, había interferencia constructiva, pero cuando el agua se movía, había un cambio en lo que uno veía. O sea, lo que salía de acá no era lo mismo que lo que salía de acá, empecemos por ahí. Entonces este muchacho Fizeau dijo, hay un arrastre, che. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, como yo lo que mido con una precisión impresionante son los desfasajes. Eso lo puedo medir, por eso hincho con el desfasaje. Eso se mide fácilmente.
Entonces tengo que tratar de ver cómo se hacía el desfasaje y bueno, entonces lo podía hacer calculando lo que tardaba, la diferencia de tiempo en atravesar la luz de este tubo y en atravesar este tubo. Entonces para pasar por el tubo de arriba, yo decía, bueno, a la velocidad que tiene la luz en el agua, que es C dividido el índice de refracción del agua, 1,33. Como el agua va para el otro lado, le resto la velocidad del agua. Bueno, multiplicado por un factor de arrastre. Si el arrastre es total, le restaría la velocidad del agua. Si no, le resto, qué sé yo, 0,1 de la velocidad del agua. No sé, hay un seda que yo lo dejo para restar. Después veré cuánto vale. Para la luz que pasaba por acá, iba más rápido. Tenía la velocidad que tenía en el agua, pero un cachito más, que era la que aportaba el agua. Cuando uno hacía la cuenta, me daba esto. Una vez que uno tiene el delta t, otra vez, el delta t multiplicado por la velocidad de la luz, multiplicado por 2pi sobre lambda, me daba el desfasaje. Y entonces, claro, delta t es todo esto, ¿no? Donde en todo esto uno conoce la longitud del tubo, conoce la velocidad del agua, conoce el índice de refracción, conoce la velocidad de la luz, o sea, conoce todo eso, salvo seda. Conoce 2, conoce pi, conoce la luz que está usando, si es verde son tantos nanómetros. Bueno, mido el desfasaje, entonces midiendo el desfasaje puedo despejar seda. Y se mide un arrastre parcial menor que 1, la seda me da un número más chiquito que 1, es un arrastre parcial. Si seda fuera 1 sería un arrastre total, y es muy difícil que seda sea más grande que 1, ¿no? Porque es medio raro eso, ¿no? Si el agua va a 10 kilómetros y esto va a 100, es muy difícil que vos vayas a más de 110. Bueno, se midió. Ahora, nosotros sabemos que esta ley de adición de velocidades que metí acá abajo está incorrecta, ¿no? Yo sumé la velocidad como Dios manda acá. La velocidad que mide el tipo que está acá abajo es la velocidad de la luz en el agua más la velocidad, o menos, depende si va para allá o para allá, la velocidad del agua. Pero eso es incorrecto. Ah, bueno, entonces ¿qué hago? Y bueno, haces lo que tenés que hacer, lo correcto. Cuando sumás velocidades, ahora ya sabés que no es válida la ley de velocidades que uno usaba siempre. La velocidad que tiene la mosca vista desde abajo, es la velocidad que tiene la mosca vista desde arriba más la velocidad del tren. No es eso. Es mucho más complicado que eso. Bueno, vamos a utilizar eso, que es más complicado, para ver qué pasa. Entonces, bueno, antes de todo eso, antes de que nosotros usemos eso, haciendo experimentos de interferencia también, como siempre, porque era lo más preciso que había, Fresnel, mucho antes de la relatividad, esto, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Mucho antes de las transformaciones de Lorentz, obviamente, encuentra que los medios transparentes arrastran la luz, efectivamente, y en forma parcial, y que la velocidad vista desde abajo es la velocidad vista desde arriba, más, supongamos que sea más, la velocidad del tren multiplicada por un seda
que esto es más chico que 1, porque el índice de refracción es más grande que 1. O sea que Fresnel se da cuenta de que para el caso de la luz, la velocidad que yo veo desde abajo no es la suma de la velocidad desde arriba más la velocidad del tren. Hay que multiplicar por algo más. Hay que multiplicar por algo más. Y este resultado que encuentra Fresnel lo demuestra perfectamente con más de un experimento de interferencia, donde la luz corría dentro de un medio también transparente, como un vidrio o lo que sea. Bueno, si yo utilizo en el experimento de Fizeau esto como seda, como el coeficiente de arrastre parcial, lo pongo, lo que habíamos obtenido para el experimento de Fizeau era esto, acá estaba B multiplicado por seda, voy a la hojita anterior, ven, acá está L, C sobre N menos B multiplicado por seda. Ahora ya sé que el arrastre parcial es esto, porque me lo demostró Fresnel en experimentos de años anteriores. Y cuando hago la cuenta encuentro esta fórmula para el experimento de Fizeau, y me da que efectivamente cuando Fizeau hace su experimento, voy atrás, él, de lo que dije antes, calculando el desfasaje, conoce todo el resto, salvo seda, calcula seda y resulta que le da esto, 1 menos 1 sobre n cuadrado. Tal cual lo muestra acá Fresnel. Pero para él esto era consecuencia de un arrastre parcial, no era consecuencia de la relatividad simplemente porque la relatividad no existía. Esto es como una especie de arrastre físico, ¿no? Yo muevo la mano sobre un mantel y arrastro un poco el mantel, no llego a moverlo a la misma velocidad que mi mano, es un arrastre parcial. El agua se mueve y arriba hay un pesado barco y el agua se mueve, no sé, corre un viento y el agua se mueve a 10 km por hora, pero el barco que pesa 40 toneladas se mueve a 5, hay un arrastre parcial. Para él esto era un arrastre parcial de esa especie, algo físico que arrastraba otra cosa, ¿no? Que no es para nada lo mismo, es formalmente el chancho y la margarita, de lo que plantea Albert Einstein. Ahora vamos a explicar esto con la ley de adición de velocidades. Lo que nosotros estudiamos es cómo se transforma el espacio más allá de si hay agua, luz, qué sé yo. O sea, no nos estamos dando cuenta, pero es lo mismo que decir, en una obra de teatro están los actores y el escenario. Hasta ahora en física estudiamos cómo se movían los actores, o sea, la luz, el agua, las partículas, el auto. Nunca dijimos nada del escenario. El escenario, que es el espacio-tiempo, es lo que ahora se está transformando. Esto, que efectivamente vale esto, o más o menos, no es un arrastre parcial de índole físico, es que está cambiando la forma del espacio-tiempo. Y eso es lo mismo, equivale a hacer un arrastre parcial de tipo físico, pero no es debido a eso, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar las leyes que conocemos. La ley de transformación correcta. Entonces tenemos el sistema S', que es el agua, que viaja con velocidad v. La luz,
que viaja en el agua, que viaja con velocidad c sobre el índice de refracción. Recuérdenlo, ¿no? La velocidad de luz en el agua no es 300.000 km por segundo, es 300.000 dividido 1,33. Esta es para la luz que viaja en la dirección de la velocidad del agua. En el caso de la luz que viaja en la dirección contraria, estamos en una situación parecida. S', su velocidad, esta velocidad es del sistema S', siempre medida por este niato, el que está en el laboratorio, ahora vale menos b. La ley de adición de velocidades correcta que uno debe utilizar cuando alguna de las cosas se mueven muy rápido, puede ser cuando S' se mueve muy rápido, y esto es una mosca que se mueve lento, o al revés, cuando esto se mueve lento, como es el agua, y lo que se mueve rápido es la luz. Esa ley de adición de velocidades que uno debe utilizar es esta. La velocidad de la mosca vista desde abajo es la velocidad de la mosca vista desde arriba, más o menos, depende de para dónde viaje el tren, la velocidad del tren dividido esto, componente X. Componente Y no tiene, porque ya vimos que en el caso en que la velocidad sea solamente en X, la componente Y es 0 también. Entonces, para este caso, la luz a favor del agua me da la cuenta esta. C sobre N, esta es la velocidad de la luz, más B, la velocidad del agua, dividido 1 más, bueno, la velocidad de la luz, C sobre N, ¿no? La velocidad del agua sobre C cuadrado. Bueno, acá no sé qué hice ¿qué hice? Qué tonto. Simplifique este C con este C. Y me quedó B sobre NC. Bueno, ustedes revisen después las cuentas. La cuenta supongo que está bien porque yo en un momento la revisé. Y acá me queda, restando, para la luz que va al otro lado me queda así, esto. Entonces, cuando yo calcule los tiempos, no voy a poner L dividido la velocidad como puse antes, sino que tengo que poner una cosa así. Entonces, cuando yo haga la cuenta, cuando reste T1 menos T2, antes era L sobre la velocidad, como yo la sabía calcular. Ahora también es L, pero la velocidad no es la que yo calculé antes. Es la nueva ley de adición de velocidades. Esto que yo puse acá arriba es lo que aparece dividiendo acá abajo. Hojita anterior, fíjense, la velocidad cuando la luz viaja en la dirección del agua es esta división. Yo lo único que hice es que como esto está dividiendo lo que divide, pasa arriba de todo. Lo mismo acá, ¿no? Pasó acá arriba. Cuando hacemos la cuenta encontramos algo parecidote a lo que encontró Fizeau Manontropo, pero no tanto. Porque nosotros encontramos esto, si hacemos esta cuenta como nosotros sabemos hacer con las cosas que conocemos de la escuela secundaria. Profe, Sí, antes de continuar, me quiero sacar esta duda. sí, La transformación que ahora aporta Fresnel, sí. como solamente la estamos analizando en una dirección, y lo que pasaba con las transformaciones de Lorentz es que aparecían en otras direcciones. Sí, aparecían, pero vos fíjate una cosa, voy a eso. Fíjate que, por ejemplo, si el tren o el agua se mueve sin velocidad en I,
esto vale 0 y entonces la velocidad en I' desaparece también. Perfecto. ¿Está bien? Y nosotros estamos en ese caso. Si no, la cosa se complicaría muchísimo más. Genial, gracias. No, de nada. Cualquier cosa, como acá la compañera, preguntan. Buah. Tampoco se trata de que uno se acuerde de memoria esta cuenta, ¿no? Porque pero más o menos que entiendan de qué se trata y cómo fue avanzando la historia de esto. Claro, cuando este tipo hace la cuenta con la nueva ley de adición de velocidades, dice, uy, encontré esto. Con eso calculo el desfasaje y bueno, y de ahí saco algo. Pero resulta que esta fórmula que yo encuentro no es la que encontró el señor Fizeau, que anda por ahí. A ver dónde está. No es esto. Vamos otra vez acá. Entonces, claro, bueno, está bien, obviamente, porque yo acá no utilicé esta ley, sino que utilicé otra cosa, cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De la fórmula 3, de la correcta, digamos, la 3, recordemos que es la correcta, esta. De ahí uno saca algo, un ángulo de desfasaje, mientras que, bueno, de la fórmula, 3 es la incorrecta, creo. A ver, yo puse mal acá. Si puse mal acá, tengo que corregirlo. De la fórmula 3, sí, yo saco es la correcta, es la relativista. Por eso acá calculé el tiempo, ¿no? Como diferencia de tiempos, donde ahora era el tiempo 2 menos el tiempo 1, eso, pero ese delta t ahora lo llamé delta t relativista, ¿no? Entonces acá, para calcular el desfasaje, en vez de utilizar el delta t, utilicé el delta t relativista. Entonces la fórmula 3 es la fórmula correcta, efectivamente, y no tiene mucho que ver esa fórmula correcta con la que aparece en 2. Bueno, acá yo me equivoqué. Esta es la relativista, la fórmula 3. Vamos a cortar acá. Y vamos a poner acá. La fórmula 3 es la correcta, así que ese delta t es el delta t relativista. Y no tiene nada que ver con la que aparece en la cuenta que hace el muchacho Fizeau común y corriente, ¿no? Con la que aparece en 2. Fíjense que 2, bueno, es esto que está acá, pero 2 es la cuenta a ver, esta, ¿no? Es la que hace Fizeau sin saber nada de relatividad, agregando, sin embargo, el coeficiente de Fresnel, que esto se sabía que era cierto. O sea, el tipo decía, si Fresnel sirve, si Fresnel es correcto, y yo meto como arrastre Fresnel, obtengo efectivamente que el seda lo mido esto. Ahora, ¿por qué los relativistas no me dan? Me da otra cosa, porque 2, de donde yo saco el ángulo de desfasaje, ni más ni menos, no es muy parecido que digamos a esto, ¿no? A 3. Acá lo vemos mejor. Pucha. El 2 no es parecido a esto.
perdón, este es el 3. El 3 no es parecido al 2, ¿no? Pero sin embargo, cuando Fizeau midió cosas que tenían que ver con esto y no con esto. Bueno, el tema es que, vamos a poner esto otra vez en grande, primero vamos a grabar. El tema, F5, el tema es que uno puede ver que a bajas velocidades, que es lo en nuestro caso, porque el sistema que es el agua viaja a baja velocidad respecto de la luz. Creo que el agua dentro del tubo, no sé, iba a 10 metros por segundo, una cosa así, o 30 kilómetros por hora, aquello. A bajas velocidades, esto, como límite tiene esto. Entonces acá eso está como verificado. Lo voy a contar porque tampoco es la intención que se aprendan la fórmula de memoria, pero a baja velocidad bueno, volvamos a repetir la cosa. Esta es la fórmula que uno usaría de la mecánica común: la velocidad desde abajo, la velocidad del agua más la velocidad del tren. Pero esto no va, lo que va es todo este despiole. Todo este despiole uno lo puede transformar en esta cuenta. En el caso en que el agua vaya contrario al tren, bueno, esta es la fórmula que hubiese puesto Newton. La velocidad del agua desde abajo es la velocidad que tiene desde arriba menos, la velocidad de la luz desde abajo es la velocidad de la luz que tiene desde arriba menos la velocidad del agua. Pero ya sabemos que no, que esta fórmula no es correcta. La verdadera fórmula es la ley de adición de velocidad relativista, o sea, todo este choclo. O sea, esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo supongo que la velocidad del agua es mucho más chiquitita que la del tren, y bueno, puedo suponer que B sobre N por C, encima que la velocidad de la luz es alta, está multiplicado por un número más grande que 1, o sea, es un número más grande, yo puedo suponer que esta división es un épsilon. O sea, lo llamo épsilon. O sea que, por ejemplo, lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, yo en vez de hacer toda esta cuenta, la parte de arriba la dejé, y acá puse 1 más épsilon. O sea, en vez de hacer toda esta cuenta, dejo la parte de arriba intacta, que es esta, pero el resto, que es 1 dividido 1 más épsilon, o sea, esto, lo desarrollo en Taylor. Sí. Épsilon infinitesimal, ¿no? Tiende a 0. Claro, épsilon es infinitesimal. Pensá que épsilon son 7 metros, por ejemplo, el agua iba, no sé, a 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo dividido 300.000 kilómetros por hora. Hace la cuenta y te da 0, más o menos, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo vuelvo a repetir. Lo de arriba lo dejo tal cual está. Ahora, toda esta cuenta se puede pensar como lo de arriba multiplicado por 1 dividido todo esto. Entonces lo que voy a hacer es 1 dividido todo esto, lo voy a desarrollar en serie de Taylor
suponiendo que esto es muy chiquitito porque efectivamente es así. Bueno, si ustedes hacen eso, 1 sobre 1 más epsilon, van a ver que se puede escribir como 1 menos epsilon. Y como estoy llamando epsilon a todo esto, al final toda esta división se transforma en este producto. Y si ustedes siguen haciendo cuentas, y otra vez cuando llegan a esta parte, tiran a la basura la velocidad muy chiquitita, que encima está al cuadrado, respecto a la de la luz, que encima está multiplicado por un número más grande que 1, todo esto lo tiran, llegan a esto, y esto es Fresnel. Lo mismo para la velocidad que va en sentido contrario, esto es Fresnel. O sea, está bien, claro, Fresnel midió esto con mucha precisión, porque en realidad, Fresnel no pudo medir esto, que es lo que en realidad tendría que haber medido. ¿Y por qué? Y bueno, porque los instrumentos no daban la precisión. Bueno, el tipo midió esto, dijo, che, es esto. Si hubieras tenido un instrumento muchísimo más preciso, hubieras medido esto. Pero encontraste el resultado que encontraste como si fuese un arrastre parcial, porque la velocidad del agua era muy chiquita y bueno, y no te daba el instrumento para medir la verdadera cosa que tendrías que haber medido, que era todo esto. Pero bueno, si uno toma el límite de baja velocidad, encuentra lo que encontró Fresnel por sus instrumentos utilizados. O sea, maravilloso. Quiere decir que en realidad esto es. Así se hace la suma de velocidades en relatividad. Y bueno, si la velocidad es bajita, y bueno, y es parecido a esto. Y si lo que viaja en vez de ser luz es un auto, y es la ley que ustedes conocen, la velocidad de la mosca para el pibe que está abajo es la velocidad de la mosca, para el pibe que está arriba más la velocidad del tren. Bueno, y ahí creo que se terminó la historia. Sí, señor. Hoy lo que vimos era tratar de explicar con la nueva ley de adición de velocidades dos experimentos que en su momento la gente no llegó a entender. El de Michelson-Morley, que daba que la Tierra estaba quieta. Loren Fitzgerald emparcha el problema, como pasa siempre en física, inclusive actualmente, donde hay un montón de cosas que no entendemos y hay un montón de parches, diciendo que las cosas se contraen en la dirección del movimiento. El otro experimento es el de Fizeau, donde, bueno, Fizeau encuentra un arrastre parcial, no sabe cómo miércoles funciona la cosa, pero encuentra un arrastre parcial. Él lo interpreta como eso, hasta que vino este señor Albert Einstein y dijo, bueno, como yo veo que la luz, mida quien la mida, me da siempre lo mismo, no sé por qué, la física, más que el saber por qué, primero intenta ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es eso, que la velocidad de la luz para Juancito, para Pepito, para quien sea, siempre la misma, no sabemos por qué, pero bueno, si uno acepta esa rareza, tiene que aceptar que el tiempo no corre para todos igual. ¿Cómo? Eso es una locura. Bueno, es una locura porque es una locura pensar que todos los observadores miden la misma velocidad de la luz, cuando ya uno viene con otra cabeza, ¿no? Viene con esa cabeza de que sumaba las velocidades como la había aprendido en mecánica. Bueno, entonces, si ahora las velocidades no se suman como uno esperaba que se sumaran,
con esa nueva teoría pudo explicar perfectamente el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. No había ninguna contracción de nada, como decía Lorentz Fitzgerald. Bueno, o en realidad sí, ¿no? Me refiero a que no es que se contraían las cosas físicamente, no es que si un tipo viaja en una nave muy rápido, el tipo se empieza a hacer angostito y se siente apretado. El tipo arriba de la nave se va a sentir igual que siempre. El que está abajo lo va a ver angostito. Lo que cambia es el espacio-tiempo. El que está arriba de la nave va a ver que el angostito es el que está abajo. Pero no es que el que está abajo se hizo más angosto. O sea, lo que descubre Albert Einstein, y es lo que realmente es choqueante, es que olvidémonos de las partículas y las cosas que viajan y se mueven en el espacio. Acá lo que descubre Einstein es una transformación del mismísimo espacio. No solamente del mismísimo espacio, del mismísimo tiempo. No solamente del mismísimo tiempo. Descubre que en las transformaciones el espacio y el tiempo están ligados. Vamos ahí, ¿no? O sea, siempre aparece el tiempo mezclado con el espacio y eso me da una nueva posición. El tiempo mezclado con el espacio y eso me da un nuevo tiempo. Por eso se llama la estructura del espacio-tiempo. El espacio queda interrelacionado con el tiempo. ¿Por qué? No, eso no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Lo que ha descubierto este señor genialmente es que eso pasa. Por eso yo le decía, hasta aquí la mecánica que ustedes vieron, estudiaban, como decir, qué es lo que pasaba con los actores en una obra de teatro, qué es lo que pasa con los actores sobre el escenario, cómo se mueven. Lo que descubre Einstein es que el escenario también se modifica. El escenario es el espacio-tiempo, ¿no? Ese escenario también se modifica. ¿Algo? Profe, Sí. a mí me surge una duda. Sí. Cuando se habla de, por ejemplo, de cuando uno estuviera en un vagón, sea el observador, y notase una cierta contracción de un objeto que estuviera abajo, por ejemplo. Sí. En ese caso no intervendría también el efecto de la luz, la distancia que recorre desde el objeto hasta, o sea, por el tema de la observación y la luz, porque como que no está contemplado esa distancia en el caso de que sea una observación, a eso me refiero. Capaz que es un problema mío. Es eso también. Vos cuando haces estas cuentas, yo sé a lo que vos te referís, cuando vos haces estas cuentas considerás el tiempo que tarda la luz en viajar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Eso es lo que vos me estás diciendo. Claro, o sea, las cuentas hasta aquí las entendí perfecto y entiendo todo el concepto, creo, bueno, el concepto, ¿no? Las cuentas como las va explicando usted, pero como que como lo esto que funciona para velocidades muy, muy altas, entonces cuando uno se está moviendo, por ejemplo, a la velocidad de la luz o cercanas a la de la luz que tarda, el tiempo que tarda la luz de llegar del objeto hasta uno también sería como, no sería tan despreciable si todo se mueve. No, claro. Pero entrar en eso que vos decís, eso se llama simultaneidad en un punto y simultaneidad a distancia. Y eso es una cosa compleja de analizar. Y justamente todo esto que yo estoy contando se basa en eso que vos estás diciendo de alguna manera. Pero eso, yo sé, por ahí los compañeros no entienden ni de qué estamos hablando, pero eso que vos estás diciendo
es una consecuencia de una verdadera transformación del espacio-tiempo. O sea, es eso, ¿no? Yo no puedo hablar de que mi reloj entonces va al mismo ritmo que el tuyo. Es eso que vos decís. Si tenemos tiempo, quizás veamos a qué te referís. Pero sí, es eso. Lo que pasa que eso no es simplemente, bueno, que la luz tarda más en llegar de un punto al otro. Eso es debido a una verdadera variación en el espacio-tiempo. Porque esto después sigue. La relatividad especial se termina y en 1916 Einstein crea su relatividad general. Y en la relatividad general se demuestra que la masa también modifica el tiempo. O sea, la masa de las cosas, en realidad, bueno, no importa, la masa también modifica el tiempo. Entonces hay una... está como todo ligado. Como dijo uno, bueno, vamos a dejarlo ahí, no porque si no los voy a por ahí complicar más de la cuenta. Cerca del Sol el tiempo va más lento que para un observador que está más alejado, porque el Sol tiene mucha masa. Entonces, vuelvo a repetir, lo que es esto es en realidad algo insospechado, que es cómo cambia, que es algo insospechado, sí, que es cómo cambia, o en realidad es que el mismo escenario, el espacio-tiempo, es lo que también se está modificando y depende de la velocidad de las cosas. En la relatividad especial y en la relatividad general, que nosotros no llegamos a ver, no solamente depende de la velocidad de las cosas, sino que depende de la masa de las cosas. En realidad depende de la energía de las cosas. Bueno, si en algún momento tenemos tiempo, hablando de tiempo, quizás esbocemos algo de lo que vos decís. De lo que a vos haces referencia. Por ahora entonces lo dejamos acá. Y bueno, vamos a pausar la grabación.